¿Qué tal amigos, amantes del bonsai? Y bienvenidos a mi taller del bonsai. Hoy con un video sobre lo que es compactación de troncos o de árboles, ¿verdad? Ya me han pedido en varias ocasiones que trabaje como parte de lo que es el diseño, muestre la forma correcta o una de las formas en las que podemos compactar nuestros árboles. Y bueno, pues se me ocurrió trabajar hoy con este pino negro y vamos a ver paso a paso la forma de compactar un árbol y bueno, vamos a ver qué tanto podemos llegar con él. Como usted puede ver, esto es un plantón, es un pino negro pues de unos 40 centímetros de alto aproximadamente. Es un plantón bastante joven, bastante delgadito y por lo tanto bastante flexible. Es bien sabido que una de las características del pino negro es que es muy flexible sin importar, bueno, casi sin importar el grosor del tronco que tenga. Pero cuando estamos hablando de grosores de este calibre, pues en realidad es prácticamente sencillo hacer dobleces y compactar el árbol. Obviamente hay cierto límite y hay ciertos cuidados que debemos tener para poder lograrlo de la mejor manera posible sin dañar el árbol al extremo de que se vaya a morir, ¿ok? Entonces, ¿qué acabo de hacer yo acá? Yo tengo ya la parte de la preparación del árbol ya está hecha y les voy a explicar un poquito lo que acabo de hacer. El árbol obviamente se limpió el follaje, se limpió el exceso de follaje y se dejó solamente, digamos, lo necesario en las ramas seleccionadas para que poder trabajar un poco más tranquilo, un poco más fácil. No se eliminó ninguna rama, todas las que tiene el árbol, así es como venía, así se las dejé. Simplemente, como les digo, las limpié, le limpié el exceso de agujas. Protegí el tronco con una cinta de hule aislante, que esta no tiene goma, no es como el tape eléctrico normal, sino que ella se adhiere sobre sí misma para que se pueda proteger el tronco de las torsiones que se le van a hacer. Y seguidamente se puso un alambre de buen calibre para poder soportar lo que son las torsiones. Aparte de eso, el árbol está anclado a la maceta porque obviamente el constante movimiento puede dañar lo que son las raíces. Y en fin, con esto ya tenemos lo necesario para proceder a la compactación. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer las curvas, a la hora de hacer los dobleces, es tomar en cuenta el sentido en el cual pusimos el alambre. Si pusimos el alambre en el sentido de izquierda a derecha, las curvas deberían llevar ese mismo sentido, porque si lo hacemos al lado contrario, el alambre se va a abrir y va a perder tensión o va a perder la fuerza que está ejerciendo sobre el tronco. Entonces, bien, tomando en cuenta eso, ya las otras ramas largas también están alambradas, obviamente con calibres menores. Y bueno, entonces necesitamos pensar en qué hacemos con este árbol, qué tanta compactación queremos darle. Obviamente, pues el árbol es pequeño, a mí me gustaría poder tratar de poner o de incluir todo el follaje en esta porción del árbol, tal vez darle una leve inclinación al tronco, pero ya eso es luego cuando lo cambiemos de maceta. Por lo pronto, necesitamos tomar en cuenta dos cosas más. Una, la primera curva debe nacer lo más en la base posible, lo más cerca de la base del tronco posible para no tener un tronco recto y un montón de curvas que siguen para arriba porque no lleva congruencia. Ya recuerden que en el video que subí sobre movimiento natural versus artificial, hablo de la congruencia. Entonces necesitamos tratar de darle un mismo sentido al árbol en todo su movimiento. Y lo siguiente también es evitar hacer el típico movimiento en espiral o un sacacorcho, seguir un patrón. Esas cosas tenemos que evitarlas para que el árbol se vea lo más natural posible. Entonces vamos a tratar de compactar lo más que podamos el tronco y ir pensando curva por curva, simplemente una a la vez y viendo, obviamente teniendo cuidado de que el tronco no se vaya a reventar. Obviamente para eso es la protección del tape eléctrico que se puso y tiene un buen grosor de alambre para facilitar un poco la tensión que se le va a dar con las curvas. Ok, entonces partiendo de lo que acabamos de hablar, la primera curva debería ir lo más cerca posible de la base del tronco. Obviamente pues doblarla aquí justamente en la pura base es sumamente difícil y complicado, pero vamos a hacer lo posible para que se pueda lograr. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que necesitamos una curva de alambre donde podamos sujetar o podamos sustentar la fuerza que le vamos a ejercer al árbol para que pueda el alambre hacerla con la correcta
aplicación de fuerza, la correcta tensión y que no vaya a devolverse el tronco. Entonces cuando nosotros hacemos esto y comprimimos, necesitamos que el alambre que está pasando por arriba pueda tener esa tensión y pueda sostener el tronco. Si el alambre pasa por otro lado y la tensión de la curva está en este lugar, no va a ejercer la tensión y va a ser muy sencillo que el árbol se nos devuelva, ¿ok? Entonces, dicho esto, yo voy a tratar de ocupar esta primera curva de alambre que está aquí para poder darle el primer movimiento al árbol. Es muy importante cuando ejercemos fuerza estar vigilando el lado contrario del tronco para que no se nos vaya a dañar, no se nos vaya a quebrar. Ok, entonces ahí vamos, poquito a poco, cuidado de no dañar los brotes. Vean que yo no solamente estoy haciendo esto, sino que cuando estoy girando, estoy doblando, estoy girando también el tronco en el sentido en el que va el alambre para que esa tensión me ayude a poder ir soportando esa torsión. Vea que ya estoy trabajando ya con la primera curva. Igual yo podría levantarlo para acá y hacer algo un poco más arriba, pero yo quiero traérmelo lo más posible acá. Seguimos revisando, de momento el tronco se ve bien, obviamente no se ha estirado ni siquiera el tape, no ha traqueado tampoco el tronco, entonces quiere decir que podemos seguir ejerciendo un poquito más de fuerza. Ok. Vamos revisando. Vea que ya se está doblando más. Esto podríamos compactarlo todavía aún más usando un jack. Empezamos a compactarlo y vamos a cerrarlo todavía más, pero vamos a ver de pronto cómo se nos comporta el tronco para poderlo compactar más todavía. Ok, ahí lo llevamos. Y aquí necesitamos una pequeña guía que nos ayude a cerrar todavía más esta curva. ¿Usted la puede ver ahí? Yo quiero todavía cerrar más esa curva, ojalá a la mitad, ojalá. Entonces necesito un pequeño alambre. Voy a mover un poco el micrófono. Un alambrito que me vaya a hacer las de tensor y que me vaya a funcionar para esta tarea que estoy haciendo hoy. Aquí traje varios alambres y vamos a ir tratando de cerrar más esta curva. Ok. En esto de los tensores, para cerrar, hay muchas formas de hacerlo. Vamos a hacer la forma más sencilla. Una de las formas tal vez más elegantes es tratar de abrir un poco el alambre como tal, jalarlo para que cree un espacio que me permita pasar el alambre. Y con eso poderlo pasar. Que yo creo que ahí se me abrió un poco. Vamos a ver si lo podemos pasar. Parece que no. Déjeme ver. Creo que ahí sí. Ahí pasó. Okay, es importante que esta primera curva sea bastante cerrada, porque es la que nos va a dar el inicio de todo el movimiento que le vamos a hacer al árbol. Eso nos va a dictar un poco el movimiento y hacia dónde vamos a llevar el árbol. Vamos a ver, creo que sí pasa. Falta un poquito nada más. Vamos a ver. Ahora sí, ya pasó. Ok, vamos a ver si lo pueden ver ahí.
Sí, ahí se ve. Entonces está pasando por una curva y por otra curva del mismo alambre. Y eso me va a ayudar a mí a poderlo compactar. Déjame quitar el exceso. Y esto lo vamos a ir compactando. Vamos a ir cerrando más el alambre. Conforme voy cerrando la curva, ¿ven? Conforme voy cerrando la curva, voy cerrando el alambre. Entonces, vamos a ver si lo podemos cerrar bastante. Todo lo que se pueda. Como pueden ver, el tronco sigue intacto y hemos podido ya compactar bastante esa primera curva. ¿La ven? Obviamente yo al árbol le voy a dar cierta inclinación, que es la que me va a ayudar también para acomodar el resto del árbol. Ok, entonces ya tengo esa primera curva que, de ser necesario, la puedo cerrar aún más todavía. Ok, entonces ya tengo esa curva aquí. Déjeme acomodar nada más, levantar un poquito el follaje y estudiarlo un poco para ver el siguiente paso hacia dónde vamos a llevar este árbol. Entonces vamos a levantarlo un poco. Siempre recuerden hacia el lado, hacia donde van el alambre, en el sentido en que compactamos muy bien. Ok, ya le di otra curva. Listo. Vamos a cerrarla un poquito más. Traerme esto para acá. Ok, y aquí es donde tengo que tener el cuidado de no seguir haciendo esto para no crear una espiral, como un sacacorchos. Es ahí donde yo tengo que tener ese cuidado, porque ya tengo la curva, sube, baja, va hacia el frente y empieza a subir otra vez. Entonces tengo que romper totalmente hacia dónde vamos a ir ahora. Entonces, vamos a ver si lo podemos tallar un poquitito más, porque ya después no voy a tener acceso a esta parte de acá. Y tallamos aquí. Poquito a poco. Ahí está, perfecto. Mucho más compacto. Ok. Y ahora, pensando en que el árbol va a llevar esta inclinación, vean lo compacto que va hasta el momento. Pensando que el árbol va a llevar esta inclinación. Como les recuerden, lo quiero lo más compacto posible. Entonces, vamos a tratar de llevarnos esto para el lado contrario. Llevarnos esta para el frente. Y la que sigue, traerla para el lado contrario. Vamos a ver. Todavía nos queda mucho trayecto todavía que recorrer, pero ya el árbol está tomando un poco de forma.
Seguimos compactando. Ok. En esto hay que tomarse el tiempo y tener un poquito de paciencia y no desesperarse con el árbol, porque podemos cometer un error. Entonces vean cómo van las curvas, vean cómo va el árbol, y necesitamos o terminar de pegarlo acá o jalarlo un poquito más. Entonces ahí necesitamos valorarle un poco al árbol lo que nos está permitiendo hacer. Déjeme cortar un anillo acá de la maceta para tratar de compactarlo aún más. Ok, parece que ahora sí. Entonces ya tenemos esta curva aquí. Ajá. Se va viendo bien. ¿Ven el movimiento? Ok, entonces importante, la última parte que sigue, necesito terminar de darle un poco de movimiento y bajarlo un poco más. Vamos a ver cómo nos va. Que cerrar un poco más esta curvita de aquí. Y vamos a ver. Ya con esto, como el trayecto es muy corto, yo necesito hacer uso de el alicate para poder girar el follaje un poco, aunque va a estar un poquitico difícil. Vamos a ver si lo logramos. Ok, con el alicate logramos dar un poco esa curva más abierta y compactamos un poco más esta porque está muy abierta. Vean que cuesta un poco tal vez no seguir el patrón de... Es muy dado, es muy frecuente que nos pongamos hasta de forma inconsciente a darle al árbol ese movimiento. Déjeme arreglar un poquito aquí el alambre que se me abrió un poco. Ok. Muy bien. Y ya casi. Probablemente nos sobren algunas ramas, pero ahorita lo vamos a averiguar. Y nos falta una por aquí. Déjeme acomodarme un poquito mejor con esto. Perfecto. Y por aquí nos sobra follaje.
Vamos a quitarlo. Y a ver. ¿Qué va a pasar con esto ahora? El árbol se va a fusionar, va a empezar a crecer, va a empezar a desarrollarse, y la idea es que esto se fusione, que él tenga bastante chance de crecer, bastante chance de desarrollarse, que engruese su follaje, que engruese su tronco, que va a ser algo muy muy positivo y va a favorecer montones al diseño. Déjeme acomodar esto por acá. Hay una aquí que está sobrando. La quitamos. Vamos a ver. Cuando compactamos, pues el proceso, ahí yo creo que va mucho la imaginación de la persona que lo esté haciendo, pero en realidad es seguir con las reglas, si lo podemos decir de alguna forma, de no repetir patrones, de no repetir la forma de hacer las curvas, que es tan importante, y luego simplemente es acomodar. Acomodarlo como, de acuerdo a la inclinación que le está dando, de acuerdo al movimiento que le está dando, podemos ir dándole al árbol un sentido diferente, un sentido más bonito, más estético. Y como le digo, siempre terminan sobrando alguna que otra ramilla por ahí. Ok. Y me parece que ahora sí, ahí estamos, con el árbol como lo queríamos. Déjeme verlo. Déjeme analizarlo un poquito nada más. Y me parece que se ve muy bien. Esta rama acá la quiero un poquito más abajo. Listo. Esta la eliminamos. Y esta la dejamos ahí. Quitamos esta. Y quitamos las agujas de más que quedaron ahí medio maltratadas. Porque siempre en el proceso, cuando uno mueve follaje en pino negro, más que todo, siempre se dañan algunas. Y bien, ahí tiene usted su pino compactado de una forma segura, podríamos llamarle, ¿verdad? De una forma donde el árbol puede estar tranquilo, o usted puede estar tranquilo también de que el árbol no se fracturó. Revisamos de nuevo el tronco y el tronco no se abrió. Nada más arreglo acá un poquito. Y entonces, ¿qué acaba de pasar? Vamos a recapitular un poquito lo que sucedió. Déjeme acomodarlo un poco más. Ya estos últimos detalles siempre son un poco de cuidado. Ok. Todavía me parece que esta rama
está sobrando, esta de aquí. Pero vamos a dejarla en caso de que en un futuro se vaya a necesitar, de acuerdo al diseño que vayamos a darle. Y bien, aquí está el árbol compactado totalmente. Usted puede ver ahí las curvas cómo quedaron. No siguen un patrón. El árbol está completamente impredecible, digamos de alguna forma, un movimiento, no sé llamarlo natural, pero por lo menos no sigue un patrón. El árbol ahorita necesita descansar, necesita reposar, porque obviamente por más seguro que uno haga el trabajo, por más cuidadoso que haya sido con los movimientos, en fin, el árbol pues de alguna forma pues sufre, obviamente. Se han estirado las fibras, se han creado microfracturas en el tronco. Afortunadamente el tronco no se ha desgajado, no se ha abierto totalmente, entonces nos puede favorecer el que el árbol pueda recuperarse aún mejor. En fin, esta es la forma que yo conozco, tal vez la forma más segura de poder compactar. Hay otras técnicas, hay otras maneras, vaciando una parte del tronco, fracturándolo, en fin, hay otras cosas un poco más agresivas, pero de momento la que nos sirve, la que nos funciona en realidad para efectos prácticos de que esté al alcance de todos nosotros es, como les digo, dejar las ramas limpias con el follaje necesario, proteger el tronco con un aislante, puede ser un pedazo de caucho, un pedazo de hule, puede ser tape eléctrico, puede ser rafia, en fin, algo que pueda mantener la integridad de la fibra para que ésta se estire y no haga esto, no se rompa. Entonces, en este caso, este tape eléctrico sin goma nos funciona a la perfección para este tipo de trabajos, donde podemos desarrollar nuestras torsiones, ¿ok? Por lo siguiente es poner un alambre lo suficientemente fuerte para que aguante la torsión. En este caso yo utilicé alambre de 5 milímetros que tal vez estaba un poco exagerado para el grosor del tronco, pero funcionó a la perfección. Entonces ahorita lo que queda es la compactación, que como les digo tiene que ser controlada, debe ir paso a paso, hay que estarse fijando que el tronco no se vaya a quebrar, que no haya una ruptura, que no suene ojalá el tronco, porque donde suena, donde quiebra, donde fractura, entonces ahí tenemos un problema. Necesitamos retroceder un poco esa torsión y seguir con otra porción para darle tiempo a esa que funcione. ¿Está bien? Entonces por ahí va más o menos el tema de lo que a torsiones se refiere, teniendo en cuenta también la uniformidad, ¿verdad? Teniendo en cuenta la congruencia en el movimiento y sobre todo no seguir un patrón, en S o en espiral, algo que no se vea natural, buscar algo completamente impredecible, curvas para todos lados, cubrir todos los planos posibles, adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo, en fin, todos los planos posibles para poder compactar el árbol. Ahorita lo que resta es darle al árbol un tiempo prudencial para que se recupere. Cuando nos damos cuenta, cuando el árbol empieza a brotar de nuevo, cuando el árbol empieza a sacar brotes, empieza a desarrollar los que ya tienen, nos damos cuenta que el árbol está saliendo de este estrés que le acabamos de provocar, y luego lo que sigue es conseguirle o encontrarle un ángulo adecuado de plantado para seguir con lo que es el diseño. Ahorita lo que hicimos simplemente fue desarrollar la estructura del tronco. Obviamente el arbolito va a ser pequeño y podríamos pensar en un frente como este, posiblemente. Ahí usted lo puede ver, se ve bastante bonito, bastante vistoso. Tiene este otro posible, donde también se dobló bastante, o bien seguir la inclinación y hacer el árbol de esta manera, donde pues se ve bastante interesante los movimientos tan bruscos, tan drásticos que tiene. Entonces tiene posibles frentes, tiene posibles formas donde podemos acomodar luego el árbol en una macetita y desarrollar algo bien compacto, bien bonito. Obviamente lo que queremos es que el árbol engruese su tronco. Al estar de esta forma, el árbol va a empezar a crecer, y cuando empieza a crecer va a empezar a engrosar, y conforme lo haga, si lo dejamos en crecer bastante, el tronco va casi que a fusionar estas curvas. Cuando lo dejamos desarrollar bastante, casi que va a fusionar estas curvas, o por lo menos se van a hacer más notorias,
por el grosor que tiene y se va a ver muchísimo mejor el movimiento, y luego podemos pensar ya en un trasplante a otra maceta, en fin. De momento el árbol va a reposar, va a quedarse justamente donde está, protegido un poquito del sol por espacio de unos 15-22 días hasta que pase un poco el estrés que se le provocó. Déjenme ver, quitarle este pedacito de follaje que quedó hacia abajo. Listo. Y luego, cuando el árbol recupere otra vez su crecimiento, voy a pasarlo de nuevo al sol y darle un año más de crecimiento libre para que él pueda engrosar lo necesario, recuperarse, brotar. Luego quitamos el alambre, eliminamos el tape eléctrico y nos disfrutamos y empezamos a desarrollar un árbol muy compacto, muy bonito, que era algo muy recto. Lo logramos hacer en algo bastante compacto, bastante bonito, con un buen futuro y con muchas curvas. Así es que este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si le quedó alguna duda, ya sabe, háganmelo saber en los comentarios al pie de este video. No olvide darle like a mi página en Facebook y suscribirse a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.